Hola, un cordial saludo. Voy a hacer en este momento una síntesis de contenidos que son objetivo de la sesión de hoy. La sesión de hoy está encaminada a estrategias de ruteo y distribución, donde dentro de estas estrategias existen pues técnicas de optimización, se llaman técnicas de optimización de rutas en redes de distribución. El objetivo básicamente de algunas de estas técnicas, ahorita vamos a ver que existen dos tipos de redes en términos de teoría de grafos. Algunas redes van a ser acumulativas, otras son conservativas. Vamos a hablar acá en el contexto de los grafos ponderados. Hoy vamos a trabajar específicamente con un algoritmo que es para encontrar el camino más corto en un grafo ponderado, ¿listo? Desde un nodo de origen a todos los demás nodos del grafo. El algoritmo que vamos a usar es el algoritmo de Dirac. Hay otras formas como de resolver esto, pero bueno, hoy como ese algoritmo que nos permite entender los conceptos básicos que hay detrás de establecer una estrategia óptima de ruteo. Como, bueno, acá vamos a tener algunas de las aplicaciones en este contexto del ruteo. Podría ser específicamente definir rutas óptimas en sistemas de navegación, planificar redes de comunicaciones, hacer enrutamiento de paquetes, hacer optimización de trayectorias en robots o de vehículos autónomos, por ejemplo. La información que vamos a tener de entrada es la siguiente. Una, la estructura de la red de distribución. Eso puede ser un grafo o una matriz de incidencia. Vamos a necesitar un criterio de optimización que en gran medida va a estar determinado por el tipo de red que tengo, por el tipo de grafo. En ese sentido, vamos a hablar de dos tipos de redes, que son las redes, unas de ellas son las redes acumulativas, donde yo voy a tener pues, esa representación del grafo, digamos que sean unas ciudades que están conectadas entre sí, y cada vez que yo voy de un nodo a otro, que serían esas ciudades, pues voy a tener algo que se va acumulando. Ese algo puede ser distancia, puede ser tiempo, pueden ser algunos costos de combustible, por ejemplo, costos asociados con el hecho de estarme moviendo a través de un arco. ¿Listo? Y ahí, ¿qué pasa? Que conforme yo me muevo de un arco a otro, voy acumulando algo. Y voy a tener también unas redes que se denominan redes conservativas, donde lo que va a suceder es que esos arcos que están conectando a los nodos de mi red van a tener asociadas una ponderación que será una restricción de flujo. Como cuando a mí me dicen, por ejemplo, que por un sistema de tuberías tengo, no sé, tengo una conexión tipo una red de esto y que por cada uno de estos arcos hay unas capacidades de flujo. Podría ser, por ejemplo, que este arco tenga una capacidad de flujo de 3.000 litros por hora y por acá tengo otro de 5.000 litros por hora y así voy teniendo eso. Eso también aplicaría para estudiar el tráfico cuando tengo pues como congestión vehicular. Entonces ahí lo que tengo en las conservativas es un flujo que va a estar restringido por una capacidad que estaría asociada a cada arco. En términos de algunos métodos que podemos tener o algoritmos para determinar estrategias óptimas de distribución, tenemos pues la programación lineal. De hecho, el algoritmo con el que trabajamos hoy se puede resolver como un programa lineal. Aplicaciones directamente desde la teoría de grafos, está el algoritmo de Dijkstra, que es el que trabajamos hoy, y también se conoce como el algoritmo de la distancia mínima, la ruta más corta, la distancia más corta, bueno, cosas así similares. Y tenemos el algoritmo de Ford-Fulkerson, que es usado para determinar el máximo flujo en una red conservativa. Listo, tengan en cuenta algo. Siempre que yo hablo de como unas restricciones de flujo, el criterio de optimización será de maximizar. Cuando yo hablo de las distancias o rutas, siempre voy a querer minimizar, pero este algoritmo de Dijkstra pues también aplicaría en caso de que las ponderaciones que yo tengo en los arcos que conectan los nodos de mi red sean los arcos que conectan los nodos de mi red sean algo que quiero maximizar. Por ejemplo, no sé, un beneficio, la cantidad de algo que voy como acumulando conforme recorro el arco y que digamos me convenga. ¿Listo? O sea, sí, perfectamente aplica para maximización. El criterio pues sencillamente cambiaría. En vez de escoger valores menores, cada vez que tome una decisión, escogería los valores mayores. Y ese es el ejemplo que estaba preparado para el día de hoy. Entonces, en vista
la situación de la sesión, lo que voy a hacer es mostrarles ya como el ejercicio resuelto y les voy diciendo en qué consiste, como las decisiones que se van tomando. ¿Listo? Entonces, esto será. De hecho, que es que tuve un inconveniente con la grabación. Creo que ya la había hecho, pero no quedé segura porque me generó un error. Entonces, por si acaso, voy a como a sintetizar aquí lo que había hecho previamente, ¿vale? Entonces, la cuestión sería la siguiente. ¿De qué parto? De la red. ¿Listo? Entonces, tengo la red que tiene una estructura, cómo están conectados mis nodos dentro de esta red. En el ejercicio dice que utilice el algoritmo de Dirac para saber la distancia más corta para alcanzar el nodo F, partiendo desde el nodo S, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa, recuerden que pues ya lo mencioné en el algoritmo de Dirac, yo en realidad voy a saber cuál es la distancia más corta para llegar a cualquier nodo de esa red. Es decir, yo voy a determinar cuál es la ruta más corta para llegar al nodo 5. ¿Cuál es la ruta más corta para llegar al 7? A cualquiera. ¿Listo? Hasta el F. Lo único que sí, por supuesto, debo tener para poder aplicar ese algoritmo es, claro, un punto de partida. ¿Listo? Que es este origen. Y el fin en realidad podría ser cualquiera de estos. Acá dice específicamente vamos a hacerlo para llegar a este que podría llamarse nodo 10, por ejemplo, ¿vale? O como sea. ¿Qué es la información que tenemos acá? Que yo del S puedo ir al 1, del 1 puedo ir al 4 o al 3, del S puedo ir al 2, del 2 puedo ir al 4 o al 3 también. Y el valor que tengo acá, pues es mi criterio de optimización, que para el caso, pues dice que es como una distancia y que quiero minimizar. ¿De acuerdo? Por acá hay un ejercicio que queda planteado. Está en la presentación del aula. Y por acá está nuestra red. Entonces, acá hay nombres del algoritmo. Es un algoritmo de etiquetados y lo que consiste es en lo siguiente. Entonces, lo primero que yo hago es que voy a listar todos los nodos que tiene mi red, salvo el origen. Ellos se van a llamar N-J, que son los nodos como que podrían potencialmente ser un destino, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el 1, el 2, el 3, así, hasta el F. Esos los voy a llamar NJ, ¿listo? Que es como un nodo destino. Luego voy a establecer para cada uno de esos NJs desde dónde se puede llegar a él. Entonces fíjense que si yo me paro en el nodo 1 es alcanzable únicamente desde el nodo S. Entonces acá dice, es el S. Listo, voy a concentrarme ahora en cómo diligencia esta columna. Si voy a llegar al nodo 2, lo puedo hacer también únicamente desde el S. Para llegar al nodo 3 lo puedo hacer desde el 1 y desde el 2. Entonces digo, bueno, el nodo 3 tiene dos nodos I, ¿listo? Nodos que me permiten, a partir de los cuales podría visitar al 3. El nodo 4, entonces el nodo 4 es visitable o es alcanzable desde el nodo 1 y el nodo 2. El nodo 5 solo tiene ese arco que viene del nodo 3. El nodo 6 viene de los nodos 4, es alcanzable. Desde el nodo 4, desde el nodo 5 y desde el nodo 7. ¿Listo? 4, 5, 6 y 7. El nodo 7 es alcanzable desde el nodo 3 y desde el nodo 5. El nodo 8 es alcanzable solamente desde el nodo 3. El nodo 9 es alcanzable desde el 7 y desde el 8. Y el nodo F es alcanzable desde el nodo 6, desde el nodo 7 y desde el nodo 9. ¿Listo? Ese fue como mi segundo paso. Luego voy a construir esto que son unas etiquetas. Las etiquetas tienen la siguiente estructura. Entonces tengo ahí mis paréntesis cuadrados y voy a tener acá el n sub i, ¿listo? Que es mi nodo origen. Y acá voy a tener la distancia que acumularía para llegar al nodo J, la distancia, digamos, acumulada, para llegar al nodo J si vengo desde el nodo I, ¿de acuerdo? Y esa es como la estructura. Luego, si se fijan, ahí tengo otra columna que dice el estado, se refiere al estado de la etiqueta. La etiqueta puede tener dos estados, uno de ellos es temporal y otro es permanente. Cuando solamente tengo una opción para visitar algún nodo, como por ejemplo esto, yo para ir al 1, pues tengo que venir del S, ese estado de
de una vez va a ser permanente. En caso de que yo tenga varias opciones, entonces lo que voy a hacer es que voy a generar unas etiquetas que se llaman temporales. Y cuando todas esas etiquetas temporales estén totalmente diligenciadas, voy a elegir según mi criterio de optimización, que para en caso es minimizar, pues la que sea mejor, ¿de acuerdo? Entonces la que sea como la mejor ruta para llegar a ese nodo J. ¿Listo? Y entonces ahí lo que vendría es lo siguiente. Entonces dice, bueno, yo al nodo 1 solo puedo llegar desde el S y la distancia que recorro es 5, como es mi única opción, la etiqueta es permanente. Al nodo 2 puedo llegar desde el S, como es mi única opción, la etiqueta de una vez es permanente, vale 8, ¿listo? Lo que voy acumulando ahí pues son distancias. El nodo 3, entonces el nodo 3 lo puedo visitar del 1 y desde el 2, y acá es donde voy a empezar a acumular. Entonces si vengo desde el 1, voy a ver cuál es la etiqueta permanente que tiene el nodo 1. ¿Listo? Entonces dice, mi nodo 1 tiene una etiqueta permanente que vale 5, o sea, el valor que he acumulado ahí es 5. Y luego a ese 5 le sumo el 1, que implica ir del 1 al 3, y obtengo el 6 que tengo registrado ahí. ¿Listo? La distancia acumulada. Ahora, ¿qué pasa si vengo desde el nodo 2? Entonces, si vengo desde el nodo 2, tengo una etiqueta permanente que vale 8, y lo que sumo del 2 al 3, que son 6 unidades de distancia, me dará 14. Entonces, esos dos nodos, o sea, todos los nodos a partir de los cuales puedo alcanzar el nodo J ya están etiquetados, ya toda la información está diligenciada. Lo que tengo que hacer es elegir. Entonces, claro, como estoy minimizando, acá elegiría este. Entonces, en ese momento, este pasa de ser temporal, que inicialmente tenía esto como, pues los dos eran temporales, así, y ya cuando comparo, pues lo que pasa es que esto deja de ser temporal y pasa a ser permanente, ¿de acuerdo? Y así voy siguiendo, voy a como a recorrerlo así todo rápidamente hasta que llego a un caso que tiene como cierta particularidad, porque tengo que esperar como para poder definir el estado. O sea, aquí definí de una vez en esta iteración el estado, ¿listo? Que es permanente. Luego vamos con el nodo 4, entonces dice, bueno, el nodo 4 se puede alcanzar desde el 1. El 1 ya tiene etiqueta permanente, vale 5. ¿Cuánto recorro desde el 1 hasta el 4? 4 unidades, es decir, que esto sumará 9. Puedo alcanzarlo desde el 2 ya tiene una etiqueta permanente que vale 8. Si desde el 2 voy hasta el 4, agrego 3 y ahí obtengo este 11. Y puedo alcanzarlo, y ya. Luego voy al nodo 5, el nodo 5 dice que solo es alcanzable desde el 3 tiene una etiqueta permanente que vale 6. Y si del 3 voy al 5, sumo 5, entonces eso valdría 11. Y como es mi única opción, de una vez es permanente. ¿Cómo puedo llegar al 6? Entonces dice el 6, puedo llegar, ya sabemos, del 4, del 5, del 7, del 4, del 5, del 7. Entonces voy a ver cuál es la etiqueta permanente del 4, vale 11. Más esto vale 9, perdón. La etiqueta permanente del 4 vale 9. Más estos 9 me dan 18 que tengo por acá. Luego vamos a ver la etiqueta permanente del 5, vale 11. Y para ir del 5 al 6, sumo otros 3, entonces quedo con el 14 que tengo acá. Y también dice que puedo llegar desde el 7, pero en este punto de la iteración va a resultar que yo todavía no tengo etiquetado el nodo 7. Entonces todavía, o sea, en este momento, todo esto es temporal. ¿Y qué hago? Pues sigo hasta que tenga, o sea, en algún momento siempre voy a tener, como que va a poder volver en el algoritmo o dar el paso que haría falta para llenar esta etiqueta. Pero para eso pues tengo que analizar por lo pronto al nodo 7. Podría yo ir teniendo varios así pendientes, pero en cuanto se vayan resolviendo, pues me devuelvo y registro la información que tengo, que acá en este caso quedó por registrar. Entonces sabemos que al 7 podemos llegar desde el 3. El 3 tiene una etiqueta permanente que vale 6. Y más 1 del 7 me da 7. Puedo llegar desde el 5. El 5 tiene etiqueta permanente que vale 11. Más estos dos da 13. Y en ese momento ya puedo decidir. Entonces, de estas dos que eran temporales, elijo lo que tengo acá en la primera fila. Y esta se vuelve la etiqueta
permanente del 7. Y ya conociendo eso, digo, ah, bueno, el 7 ya tiene una permanente que vale 7. Ir del 7 al 6 toma 2, es decir, que esto lo etiqueto, lo he acumulado ahí usando una distancia de 9. ¿Listo? Que es ir por acá. Ir al 6 vía el nodo 7. ¿Listo? Y al 7 vía el nodo 3. Y al 3 vía el nodo 1 y el 1 vía S. Y ahí me sumaría ese valor de acá. Ahora sí, ya puedo cambiar el estado de alguna de las etiquetas que tiene el nodo 6 porque todas fueron diligenciadas y claramente la más corta sería la que nos generó este 9. Entonces, esta se vuelve permanente. Ahora vamos con el etiquetado del 8. Entonces, dice al 8 podemos llegar del 3. El 3 tiene una etiqueta permanente que vale 6. Y del... Estoy hablando de este. Y sumo estos 4, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí sale mi 10. No hay otras opciones. Luego para el 9. Entonces, el 9 se puede alcanzar del 7 o desde el 8. La etiqueta permanente del 7 vale 7, más estos 5, los 12 del 8, vale 10, más estos 3 que tengo acá, me da 13. Y luego tengo el fin. Entonces el fin lo puedo alcanzar, ya sabemos, del 6, del 7 o del 9. Entonces, si vengo desde el 6, he acumulado 18. No, perdón, la permanente es 9. He acumulado 9, ¿listo? En la óptima. Y sumo 2, me da 11, ¿listo? Si vengo desde el 7, quedamos, esta es la permanente, entonces es 7 más 4 me da 11. Y si vengo desde el 9, la permanente del 9 vale 12 más 1, da 13. Y estas serían, o sea, y ya quedaron listadas como todas las posibles rutas que existen desde el origen a cualquier posible nodo de estos, ¿de acuerdo? Que para nuestro caso el de interés es el F, ¿de acuerdo? Entonces, por consiguiente, lo que hago es ver cuáles son las rutas óptimas. Acá sucede que hay dos. Estas dos me suman 11. Entonces, lo que hago es construirlas. Para construirla, ¿qué hago? Me paro acá, donde voy a arrancar, y me devuelvo, y voy diciendo como de dónde viene. Entonces, si voy a llegar al nodo F vía el 6, pues digo, ah, bueno, entonces voy a llegar a través del 6. Al 6 a través de cuál llego, entonces veo el 6 y dice el 6 llega a través del 7. ¿El 7 a través de cuál? El 7 llega a través del 3. ¿Listo? Estoy leyendo las permanentes. El 3 llega a través del cuál? Del 1 y el 1 llega a través del S. Y así me devuelvo, voy de aquí a acá para construir la ruta. Y como hay otra ruta que también es óptima, hago exactamente el mismo ejercicio. Entonces me paro acá en el, ¿qué es esta? En el fin, ¿cierto? Entonces dice, ah, lo puedo hacer vía el 7. Entonces el F, el 7. Y si me devuelvo acá, como encontré un punto en común, digamos, que no tiene otros empates, entonces solamente pues va a pasar exactamente lo mismo acá arriba, ¿no? Pues dice que el 7 llega a través del 3 y del 3 del 1 y al 1 del S, ¿listo? Y básicamente eso sería, entonces tengo dos respuestas o una distancia mínima que vale 11, dos soluciones alternas, que es la ruta 1 y la ruta 2, y pues ya está. Uno pudiese querer tener algún criterio acá para romper el desempate, puede funcionar, escoger aquella que tenga como menos nodos, si es que esto llegase a tener como algún sentido práctico, ¿de acuerdo? De lo contrario, pues en realidad que las dos son óptimas. Listo, y pues ya está, básicamente esto era, acabo de ver ahí algo del audio, pues ojalá esta vez sí ha llegado la grabación y bueno, en un instante lo reviso. Y eso sería todo por ahora.